Bueno, muy buenas tardes para todos mis hermanos. Vamos a darle la bienvenida a todos los que están aquí en la sala y los que se encuentran en la plataforma acompañándonos en la tarde de hoy. Para iniciar, entonces, vamos a empezar con la oración y nos vamos a disponer cada uno. Padre Celestial, te damos las gracias por un día más de vida, por permitirnos estar aquí reunidos como una familia universal que somos. Te damos las gracias, Padre, por el sagrado alimento, por la vida, el techo, el abrigo, el sagrado trabajo que todos los días nos das y todas las bendiciones que tú nos das a diario. Te pedimos, Señor, para que esta tarde el mensaje de la conferencia en la tarde de hoy sea de gran provecho para todos nosotros y para los hermanos espirituales que se acercan también a acompañarnos. Te damos gracias, Padre, también por permitirnos estar aquí aprendiendo en el Centro Espírita Rutas de Luz. Y te pedimos, Padre, que ilumines a Johnny en esta tarde para que sea iluminado, bendecido y que todas las enseñanzas que nos trae sea de gran provecho para todos. Que así sea. Así sea. Gracias. Bueno, entonces el conferencista en la tarde de hoy, Johnny Fernando Pérez Perdomo, es administrador y magíster en gestión financiera y es miembro del Centro Espírita Rutas de Luz. Para la tarde de hoy, la charla Infortunios Ocultos. Johnny. Gracias. Muchas gracias. Entonces, pues muy buenas tardes para todos. Bueno, entonces, infortunios ocultos, un tema que está dentro del Evangelio según el Espiritismo, haciendo parte de la doctrina espírita, el libro del Evangelio en nuestro Pentateuco espírita. Está este tema en el capítulo 13, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, y en el ítem 4. Sería interesante que pues cada uno más adelante, si no ha conocido el tema, lo estudie. Hoy vamos a dar pues el tema y pues vamos centrándonos, saludándonos, informándonos además que todos estamos unidos por amor con Dios y Jesús y Kardec, y estamos en representación del Centro Espírita Rutas de Luz. Y vamos con infortunios ocultos. Dice en el Evangelio, según el Espiritismo, que en medio de las grandes calamidades, la caridad se conmueve y es posible observar generosos impulsos destinados a reparar los desastres. Eso es muy bueno, ¿no? No obstante, a la parte de esos desastres generales, existen miles de desastres individuales que pasan desapercibidos, tales como los de las personas que yacen postradas en un camastro sin quejarse. Esos infortunios discretos y ocultos son los que la verdadera generosidad sabe descubrir sin esperar que le reclamen su atención. Y para el día de hoy, ya en esta introducción de lo que son los infortunios ocultos, vamos a cambiar como la metodología que utiliza el conferencista y vamos a contar una serie de historias pequeñas que a lo largo de esta conferencia nos van a empezar a mostrar esos casos de infortunios ocultos y cómo la caridad y la generosidad de la sociedad puede aliviarlos. Entonces,
Me quise traer esta historia, está en un libro de una persona que es de nacionalidad francesa y holandesa, ha vivido en Canadá y hubo un tiempo que fue un bestseller en Estados Unidos, muy leído el libro, y el libro se llama Estos días tumultuosos. El libro fue dado a la luz en 1942 de Pierre Van Peysen y cuenta la historia de Ugolín. Y me llama mucho la atención la historia porque fue comentada ya por conferencistas importantes, un conferencista muy reconocido a nivel internacional en la doctrina espírita, que es Divaldo Pereira Franco. La primera vez que yo escuché esta historia fue ya bastante tiempo y de verdad es una historia muy conmovedora, hace reflexionar y pues espero que los que no la conozcan los sensibilice y los que ya la conocen la recuerden. Hago el recorderis. Entonces, ahí está una figura, se parece al jorobado de Notre Dame. Y entonces imaginémonos que Ugolín tiene alguna más o menos deformación física, porque también tiene una joroba y además es cojo. Y tiene también unos golpes en su cara, muy parecida a la historia del jorobado de Notre Dame. Pareciera que esa historia del jorobado de Notre Dame tiene fuente en la historia de la vida real de Ugolín, porque Ugolán es en francés. Ugolán en francés fue una historia real y Pierre Van Peysen es un cristiano protestante que llega a París, cerca a Orleans y muy cercano a París, y va a conocer a Ugolán. Pareciera, no estoy seguro, no lo puedo asegurar, pero la historia del jorobado de Notre Dame es basada en la historia de Ugolán, un ser real, no es ficticio, esto no es una novela, esto es verdad. Y es la vivencia de muchos seres que ocultamente tienen unas desafortunadas vidas, que sufren y también tienen buenos compañeros, porque acá también es eh, protagonista Pierre Van Peysen. Y pues acotando a la historia y buscando el libro que no se consigue en español, desafortunadamente está en otros idiomas. Encontré y voy a traerles y les narro la historia de Ugolán. Dice Van Peysen en su autobiografía, en el libro Estos días tumultuosos, que se registró esta conmovedora historia y propone reflexiones sobre el comportamiento humano y los conflictos en nuestros procesos evolutivos. Eran finales de los años 30 y Pierre Van Peysen regresaba a casa cargando los paquetes con la ropa que había recibido para hacer donaciones a los necesitados que encontraba. Y se llevaba la ropa a casa para lavarla y hacer los remiendos necesarios. Y luego partía hacia el encuentro de quienes sufren penuria y miseria en el silencio de la noche. Y esa noche en particular, luego de bajarse de la terminal cuando el tren llegó a su destino, caminó hacia el coche, el vehículo de esos tiempos, que no era un coche automotor todavía, porque no estaba en la actualidad lo que nosotros tenemos en el combustible y el petróleo, lo que ha mejorado la velocidad en los vehículos. Y el coche, pues, le estaba esperando como de costumbre para llevarlo a casa.
y luego partía hacia el encuentro de quienes sufren. Pero en ese momento se dio cuenta que lo estaban siguiendo. Era una figura extraña que le estaba siguiendo los pasos en las sombras de la noche. En primer momento sintió, como cualquiera de nosotros sentiría, que tal vez lo iban a robar. Era un hombre que lo estaba siguiendo. Se detuvo y miró al hombre, que estaba físicamente deforme. Era jorobado, caminaba y cojeaba en una pierna y tenía el rostro ligeramente torcido, pero sus ojos expresaban una ternura incomparable. Ese hombre se acercó y le dijo: Señor, ¿puedo llevar sus paquetes? Tengo la costumbre de hacer pequeños favores para recibir algunas monedas. No soy un mendigo ni un vagabundo. Hago lo que puedo para garantizar mi supervivencia. Aunque temeroso, Pierre Van Peysen accedió al pedido y le entregó el paquete a aquella extraña criatura. Y caminaron pues hacia el carruaje e iniciaron un diálogo amistoso. Al llegar al lugar donde lo esperaba el carruaje, sin saber por qué, el paquete que llevaba nuestro Ugolán, se precipitó el frío y empezó a nevar. Era el mes de diciembre, ya se acercaba la Nochebuena. No era la Nochebuena ese día, pero ya estábamos cercanos. En el diálogo que se desarrolló en aquel singular encuentro, Ugolán dice que tiene solo 15 años, que era huérfano. Le da la dirección donde vivía y las condiciones en las que vivía. Y habla de su sueño de conseguir un par de zapatos, unos marrones, pero y otros blancos. Y Ugolán le pide a Pierre que escriba un mensaje. Ugolán es analfabeta, no sabe leer ni escribir. En Nochebuena dice que la señora sale a la calle, da regalos a los niños pobres. Al escuchar la sinceridad de las palabras, se me fue. Al escuchar la sinceridad de las palabras, decía yo. Y esta señora era la señora de nuestra consolación. Y él quería escribirle una carta a Nuestra Señora de la Consolación para que le regalara unos zapatos, pero unos zapatos especiales. Unos talla 40 y otros talla 41. Porque en su particularidad, dice, todas las personas tienen un pie más grande que el otro. Pero él tenía uno más pequeño que el otro. Al llegar al destino, rodeado por la ternura de esos ojos, Pierre invita a Ugolán a pasar a partir de ese día, y ahí nace una gran amistad, donde ambos tuvieron la oportunidad de conocerse mejor. Varias noches se conocieron, se distinguieron, y Pierre le va a empezar a sentir un sentimiento de compasión ante este ser. Algunas reuniones vinieron después, ya se acercaba la Navidad y Pierre llamaba a ese joven y le hizo una propuesta a Ugolán, ya que pues era huérfano, y le dijo: yo soy soltero, a mí me gustaría adoptarlo como hijo. Fue allí donde Ugolán contó su historia, diciendo que no podía aceptar la propuesta porque tenía una hermana,
2 años mayor que él, una joven de 17 años. Doctor, mi hermana Marie es todo lo que tengo. Vivíamos felices en nuestra casa hasta que nuestra madre murió dejándonos solos. Yo tenía 9 años, porque nuestro padre no pudo soportar su viudez. Empezó a beber y nos relegó en las calles a mendigar y nos golpeaba cuando no llevábamos dinero a casa. O en uno de esos momentos de locura, cuando me golpeó después de regresar a casa sin conseguir el dinero que quería. Me tiró contra la pared algo, me rompieron la espalda, me quedé atrapado en casa de misericordia, donde la misericordia realmente no es que estuviera en esa casa. Y me dejaron allí abandonado hasta que mi hermana y yo decidimos huir y vinimos a París. Ella consiguió trabajo en una relojería y pagó el hospital donde me internaba para que me recuperara. Todas las semanas venía a verme y pagaba los gastos con el salario que ganaba. Yo me estaba recuperando. Después de unas semanas, ella llegó corriendo desesperada a mi habitación, llorando y afirmando que no había hecho nada malo. Inmediatamente entraron 2 guardias y la acusaron de robar en la joyería. Fue arrestada y sentenciada a 2 años de prisión. Más tarde descubrí que todo solo fue un montaje del dueño de la tienda que intentó obligarla a ceder a sus insinuaciones. Y cuando se negó, la acusó de un delito que ella no había cometido. Después de recuperarme, me quedé en la calle y aprendí a salir adelante. Mi hermana no aceptó que la visitara en la cárcel. El día que salió, yo estaba allí. Corrí a abrazarla y ella dijo con una expresión amarga en los ojos: Hugo Land, Marie está muerta. Ya no soy tu hermana. Y pronto, seducida, comenzó a prostituirse como si quisiera vengarse de aquella sociedad que la condenaba injustamente. Ugolán, dijo Pierre, si Marie quiere, yo también la adoptaré. Puedo pagar terapeutas para que le ayuden. Juntos podemos formar una familia. No, doctor, Marie no va a aceptar. Esa noche Hugo Land se fue a casa triste y prometió volver el domingo, que sería Navidad. Y lo invité a almorzar conmigo para ver si Nuestra Señora de la Consolación le había dejado el par de zapatos marrones y blancos que tanto deseaba. Pierre Van Peysen dice que ya había vivido muchas cosas. Claro, porque había estado en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Él también vivió todos los sufrimientos de la guerra, pero lo que estaba por venir nunca pensó que lo viviría en su vida. Era domingo. Estaba esperando que llegara Hugo Land, pero primero fue a una tienda de la esquina cerca de su casa a comprar tabaco y cuando llegó, el dueño del establecimiento estaba cerrando cuando le preguntaron y respondió Pierre: usted no sabe la desgracia, doctor. Hugo Land, ese joven protegido suyo, murió. El abate de la Roder, el sacerdote local, nos ordenó cerrar los establecimientos. ¿Pero cómo murió? Dicen que se suicidó. Pero solo el abad de la Roder sabe lo que pasó. El cuerpo está expuesto allí. Pierre Van Peysen, temblando, logró correr con dificultad hacia la iglesia y cuando llegó delante del abad, que caminaba de un lado a otro por la sacristía, se presentó y dijo que era amigo de Hugo Land y que quisiera saber qué había pasado. El abad
de la Ruther inició el relato. Que al regresar a la iglesia la noche anterior, vio a un grupo de jóvenes que se divertían cantando y parecían borrachos. Los saludaron, pero escuchó extraños gemidos en medio del canto, y cuando se acercó, vi que había un hombre semidesnudo atado al poste, y los jóvenes, esos vándalos, haciendo un escándalo y atacándolo, inmediatamente detuve a esas bestias y vi que era Ogolán. Lo desaté, lo tapé, lo metí, lo cargué sobre mis hombros y me dijo: Abad, ¿ya nació Jesús? Le dije que sí, hijo, hoy es Navidad, nació Jesús. Abad, ¿para qué nació? Para enseñarnos el amor. Pero lo enseñó. Mijo, no blasfeme. Abad, ¿por qué me hacen esto? Abad, ¿solo porque soy deforme? No es mi culpa. No sé por qué Jesús permite que esto suceda. Te lo dije, no lo sé, hijo mío. Abad, Dios no es justo. No ama a sus hijos por igual. Llegamos a la iglesia, le preparé un lugar para dormir y le dije: mañana estarás mejor. Duerme, hijo mío. Y por la mañana vi que la cama estaba intocable. La colcha no había sido utilizada. Y apenas comencé la misa, entraron dos niños gritando: Abad, Abad, ven y verás, Ugolán está muerto en las aguas del río. Salí corriendo y cuando llegué al lugar era él. Ugolán se había suicidado. Lo había soportado todo, menos esos desprecios, las humillaciones, esos ataques gratuitos. Había sucumbido. Se había dejado llevar por la desesperación. Tomé el cuerpo, informé a las autoridades y lo llevé a la iglesia, aunque sabía que no estaba permitido orar por los suicidas. Sin embargo, apenas la hermana fue avisada por el policía que acudió a su casa para informarle lo sucedido, cuando el policía cerró la puerta y bajó las escaleras, escuchó el clic de un disparo. Y al regresar vio a la joven tirada en un charco de sangre. Ugolán era lo único bueno que le quedaba en esta vida. Entonces ordené que trajeran su cuerpo aquí también. Y voy a decir misa hoy a las 3 de la tarde, para que usted también esté presente. Pierre Van Peysen no pudo moverse de allí. Permaneció hasta que inició la misa. La iglesia estaba llena cuando el abad de la Rother empezó a decir: cristianos. Y eso ya era un golpe fuerte. Era un latigazo. Y en tono enfático continuó: cuando muera, tengo que presentarme al Señor de la vida y él me pregunta: abad de la Rother, ¿qué hiciste con las ovejas que te confié? Y agacharé la cabeza avergonzado y no diré nada. Si me pregunta por segunda vez: ¿qué hiciste con las ovejas que te encomendé? Me quedaré con la cabeza gacha y en silencio. Pero si me preguntara por tercera vez: abad de la Rother, ¿qué has hecho con las ovejas que te confié? Le responderé: no eran ovejas, Señor, eran lobos. Estos dos jóvenes aquí presentes no se suicidaron. Fueron asesinados
por la intolerancia, la impiedad y la maldad humana. Sí, incluso después de tantos años, todavía vivimos estos días tumultuosos. Todavía está la intolerancia, todavía está el egoísmo, todavía está la crueldad humana y eso sigue cobrando víctimas. Ante tales acontecimientos, solo hay una doctrina que nos puede dar unas grandes respuestas y es la doctrina del Consolador prometido, la doctrina espiritual, que tiene la misión de revelarnos o revivir el cristianismo. Nos enseña a comprender al Maestro Jesús en su gran expresión del amor. Nosotros, Rutas de Luz se encuentra en Bogotá, en Colombia. Y en Colombia todavía pasan muchas tragedias. Acá está la historia de María Cecilia Mosquera. Esta historia es bastante fuerte porque, como ustedes ven en la imagen, ese municipio que ustedes ahí ven, se ve un recorrido del río. Estas personas fueron pues vilmente masacradas porque la guerrilla del ELN colocó unos explosivos en un oleoducto y el petróleo que salió se fue por el río. Iba en llamas. Y ese río en llamas, como se ve en la imagen, fue llegando al municipio, a ese caserío donde estaba. Y prendió todo ese caserío. Y esta historia de María Cecilia Mosquera se llama Dios perdona en ti. Yo la titulé así, porque es una historia conmovedora, en el sentido de que muchas personas sufren y lo que nosotros sentimos realmente a veces, como dice el Evangelio, son arañazos. Esta señora ha sufrido mucho y las personas que quedaron sobrevivientes sufrieron mucho. Más pues por el ataque, porque perdieron también sus familias. Dice esta historia que durante el recibimiento del Papa Francisco, que vino en el año 2016 en la Nunciatura Apostólica, tras su regreso de Villavicencio, una mujer le compartió un testimonio desgarrador sobre cómo perdió a toda su familia en un ataque perpetrado por el Ejército de la Liberación Nacional, ELN, y expresó su deseo de perdonar a estos asesinos. Los guerrilleros volaron con explosivos un oleoducto y su pueblo Machuca, ubicado en el departamento de Antioquia, se incendió. Esta masacre perpetrada el 18 de octubre de 1998 deja un saldo de 84 muertos y solo sobrevivieron 30 personas, entre ellos María Cecilia Mosquera. Y dice ella, creí que era el fin del mundo. Mi casa ardía en llamas. Mientras se quemaban mis brazos y mis pies, intenté desesperadamente salvar a mis 3 pequeñitos hijos y a mi marido, pero caí inconsciente. Cuando despertó en el hospital, se enteró que todos fallecieron. Me quedé sola en el mundo. Le pregunté 1000 veces a Dios, ¿por qué a mí? Me preguntaba
si yo había hecho lo suficiente para salvarlos. Las profundas cicatrices en el cuerpo y en el alma me respondieron: es un dolor muy grande que llevo en el corazón. Esta mujer no pudo hablar con ninguna persona durante un año. Solo compartía su dolor físico y espiritual con la imagen de Cristo que estaba en su iglesia. Era el único que me escuchaba, pero hasta un día lo robaron. Yo no juzgo a los guerrilleros porque sé que hay un Dios que lo ve todo, pero aún no he podido perdonar. Entonces, María Cecilia le dijo al Papa Francisco que le pida a Dios que me regale la gracia de perdonar. La mujer contó que actualmente trabaja como enfermera de la Misericordia en el Hospital de Campo, que dirige la Fundación Víctimas Visibles y se dedica a impartir catequesis a los niños en Machuca. Dios me ha regalado el don de amarlo y servirlo. Mi alma ha descansado al abrazar a otros. No es fácil, pero sé que es Dios quien perdona en mí. Y un día lo lograré. Y ese es el mensaje. Dios perdona en ti. Para Francisco fue un mensaje muy, muy profundo. Porque hay personas que no tienen la capacidad de perdonar. Y solamente dándose a Dios tienen la capacidad y la posibilidad de adquirir el perdón a los que le hicieron daño. Para decir: Dios perdona en mí. Pero quiero contarles también otra historia de otro lado, que la he titulado Sed de Venganza, y es la historia de Martín Franco. Nadie le conoce, pocos conocen su historia, y hoy quiero también compartirla. Nació el 4 de octubre de 1982 en un hogar disfuncional de una madre muy joven que estaba sumida en el consumo de licor y las drogas. Debido a eso, la abuela paterna y la tía de Martín la reciben en su casa lo reciben a la edad de 4 meses, quienes se encargaron de su crianza. Y comenzó a crecer apartado de madre y de padre, quien por esa época estaba desaparecido. Cuando tenía aproximadamente 8 años de edad, dice él, me dieron la terrible noticia de que mi madre había sido asesinada en una fiesta. Lo que, a pesar de no estar viviendo con ella, que mi amor por ella no era el de un hijo hacia una madre porque no la tenía a mi lado, a pesar de que apenas era un niño, que no tenía mucho uso de razón y que no entendía muchas cosas, ese hecho marcó mi vida, porque desde allí empecé a querer tomar venganza, a ser un niño rebelde, a consumir drogas, a tomar licor, a meterme en bandas, a vivir en bares con prostitutas, y cada día creció el deseo de tomar venganza. Fue así como la muerte de su madre marcó la vida, la niñez, muy dura, muy fuerte, donde su corazón se llenó de rabia hacia Dios. Muchas veces se preguntaba si existía, pues cómo iba a existir un Dios que le permitiera vivir tantas cosas sin haber hecho nada para merecer lo que le pasaba. Como veía que
los niños correr, los niños con sus padres, con sus juguetes, en sus casas. Y yo estaba privado de los privilegios que tiene un niño. Cuando tenía aproximadamente 14 o 15 años de edad, Martín decide entrar a un grupo armado al margen de la ley, las autodefensas. Allí comenzó a formarse en el mundo delincuencial más fuerte. Quería posición, armas, dinero, y su rabia y su deseo de venganza se hizo más fuerte. Quería devorar el mundo, quería hacerle daño a las personas, quería cobrarles lo que me sucedía. Pasados aproximadamente 5 años de estar allí, comienza una relación sentimental. Tenía una novia y esa niña quedó embarazada. Y a pesar de las circunstancias, tomé la decisión de salir de allí para que ella pudiera tener el niño en paz, en condiciones diferentes, y me trasladé de ciudad. El 4 de octubre del año 2004 fue capturado, sindicado por homicidio agravado, desaparición forzada y concierto para delinquir. Este hecho sellaba un nuevo rumbo para su vida. Me trasladaron a la cárcel de Manizales, donde comienza un nuevo proceso en mi vida. Me encuentro solo. La madre de mi hijo no iba a visitarme. Perdí todo el contacto con ella. Mi abuela, mi hermana y la poca familia que me quedaba, por motivos económicos, no me podían visitar. Inicialmente me condenan a 28 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y desaparición forzada. Todo esto me lleva a endurecer más mi corazón hacia Dios y hacia las personas. Estando en esa cárcel, Martín recordaba que cuando entró al grupo, le tocaba subir montañas, patrullar, pelear una guerra sin causa. Literalmente vivía una vida de zozobra. No le importaba si le quitaban la vida, si vivía o no. Había perdido la noción del tiempo y cada día se sumergía más y más en su mundo. Un mundo sin familia, condenado a 28 años y con más procesos todavía. Eso fue muy fuerte para él. Estaba en depresión y había hecho todo para salir de ese estado, para poder dormir, descansar, a pesar de que tenía 21 años. En ese momento no encontraba sosiego, pero ignoraba el propósito de Dios. Ignoraba de que Dios estaba alineando el camino para que lo conociera. Aunque para mí Dios no existía, habían personas cristianas en ese patio que me hablaban, pero mi corazón estaba endurecido. También entraba una psicóloga que hacía parte de la confraternidad carcelaria de Colombia. Ella ingresaba, pero las personas que necesitaban ayuda psicológica. Un día nos invitaron y yo entré a esa habitación donde esa psicóloga, yo no tenía nada que perder. Lo único que me hacía falta era hablar con un psicólogo, a ver si había solución a mi vida, a lo que me estaba pasando, que me quitara ese deseo de morir, de suicidarme, de tantas cosas. Y vaya sorpresa, ese día tenía preparada una cita conmigo, había preparado ese encuentro conmigo. Y cuando comenzaron a orar, lo único que recuerdo es que mi corazón se contrae, se hace chiquito, mis ojos se llenan de lágrimas. Y en ese momento tan especial, tan hermoso, donde Dios me abraza, me toca y simplemente caigo de rodillas, me quebranto. No me importaba si alguien pasaba y me veía llorando. Yo solamente quería que Dios me abrazara. Solo quería descansar y pedirle perdón. Dios me abrió la mente, el corazón y me arrepentí de todas las cosas. A mis 26 años de edad, Dios me estaba consolando. Ese día
salí totalmente diferente. Ese día me di cuenta que ya no era la misma persona, frustrada, vacía, sin ningún valor. Automáticamente empezó esa obra poderosa en mi vida, aunque no entendía, a veces recaía. Cada 8 días yo ya estaba en la reunión, había encontrado algo que superaba las drogas, que superaba el amor de papá, el amor de mamá, que superaba la falta de una persona en mi vida. Lo trasladaron a la cárcel La Dorada, de alta seguridad, y allí nuevamente llegó un momento que marcó su vida. Exactamente el 11 de septiembre del 2009 es ese día. Alzo mis ojos, me miro en espejo y me veo como un desechable, vuelto nada. Físicamente me sentía totalmente en el hoyo profundo y le digo a Dios que yo no sabía qué era lo que me pasaba, pero que si Él existía, me permitiera estar en el lugar donde lo pudiera conocer, donde mi vida no volviera a ser la misma. Y exactamente Él me sacó del patio 4 a otro patio más fuerte, pero donde pude comenzar a ir a una iglesia, aunque habían muchas luchas. Yo veía hermanos arrodillados y me daban ganas de pegarles y salir corriendo. Tenía cantidad de demonios, dice él, que se oponían a que yo buscara a Dios. Pero mi deseo era más fuerte y Dios me estaba dando las fuerzas para seguir su camino. Ese mismo día, 11 de septiembre, nace mi hija, Margarita. Y ese día tomé la decisión de no más drogas. Ya no quería nada de que el mundo me ofrecía y con la ayuda de Dios pude salir de esa condición. Nuevamente lo vuelven a condenar en la cárcel de Acacías Meta, esta vez por 38 años, por más delitos. Él dice que no le desea a nadie, ni a su peor enemigo, estar lejos de su familia con una condena tan alta. Pero a su vez dice que fue muy bonita, porque allí fue el terreno que Dios escogió para llamarlo, para prepararlo. Y dice, yo hago un alto en este momento para decirles a los que escuchan este mensaje que no menosprecien el terreno que Dios escogió para transformarlos, para encontrarse con ustedes, porque no necesariamente puede ser una cárcel, sino en diferentes circunstancias. Y yo les digo a las mamás que tienen a sus hijos en las drogas o en la cárcel, que luchen por ellos, que no los menosprecien, que los abracen, ya que Dios puede transformarlos. Dios puede hacer una nueva criatura de esa persona. Lo que Dios hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. A Martín fue tan bueno el comportamiento que tuvo Martín en la cárcel que le dieron 15 años de condena física y le dieron 177 días libre cumpliendo su condena, pero le dieron la libertad condicional por su buen comportamiento y cambio. Y deja un mensaje muy bonito. Dice que yo los bendigo a todos los que me ayudaron. Les agradezco de todo y les animo a que no desmayen con la labor tan valiosa que realizan en las cárceles. Sé que muchas personas salen y no vuelven, como los 10 obreros, perdón, los 10 leprosos que fueron sanados por Jesús, pero solo uno retornó a dar gracias a Jesús por su sanidad. Y yo hoy me siento como ese uno. En el Evangelio según el Espiritismo está esta historia y dice, me llamo la caridad
Soy el camino principal que conduce a Dios. Acompañadme, pues soy la meta hacia la cual debéis dirigiros. La historia la narra Caritas, martirizada en Roma. Realicé esta mañana un proceso, mi paseo habitual, y con el corazón dolorido vengo a deciros, oh amigos, cuántas miserias, cuántas lágrimas, cuánto debéis hacer para enjugarlas a todas. En vano intenté consolar a algunas pobres madres, diciéndoles al oído: valor, hay corazones bondadosos que velan por vosotros. No os abandonarán, paciencia, Dios existe y vosotros sois sus amadas, sus elegidas. Ellas parecían escucharme y volvían hacia mí sus grandes ojos extraviados. Yo leía esos pobres rostros que sus cuerpos, esos tiranos del espíritu, estaban hambrientos, y que si bien mis palabras aportaban alguna calma a sus corazones, no llenaban sus estómagos. Y volví a repetirles: valor, valor. Entonces, una pobre madre, muy joven todavía, que amamentaba a una criatura, la tomó en sus brazos y las alzó en el vacío, y como si me rogara que protegiese a ese desdichado y pequeño ser que solo encontraba en aquel seno estéril una alimentación insuficiente. En otros lugares, amigos míos, he visto a pobres ancianos sin trabajo y casi sin abrigo, víctimas de todos los padecimientos propios de la escasez, que avergonzados de su miseria, no se atrevían, porque nunca habían mendigado, a implorar la piedad de los transeúntes. Con el corazón inundado de compasión, yo que nada tengo, me convertí en mendiga para ellos, y voy por todas partes estimulando la beneficencia para inspirar pensamientos nobles a los corazones generosos y compasivos. Por eso estoy aquí, amigos míos, y os digo: muy cerca hay desdichados en cuya cesta falta el pan, en sus fogones no hay fuego, ni cobertores en sus lechos. No os digo qué debéis hacer, dejo la iniciativa a vuestros generosos corazones. Si yo os indicara una línea de conducta, no habría mérito alguno en vuestra buena acción. Solo os digo: soy la caridad, y os tiendo las manos a favor de vuestros hermanos que sufren. Con todo, si pido, también doy, y doy en abundancia. Os invito al gran banquete y les ofrezco el árbol donde todos saciaréis. Observar qué hermoso es, cómo está rebosante de flores y frutos. Id, recoged, tomad todos los frutos de ese hermoso árbol que se llama beneficencia. En el lugar de las ramas que habréis de quitarle, pondré las buenas acciones que vais a practicar, y llevaré el árbol ante Dios, que lo cargará nuevamente, puesto que la beneficencia es inagotable. Acompañadme entonces, amigos míos, a fin de que pueda contaros entre los que se alistan bajo mi bandera. No temáis. Os conduciré por el camino de la salvación, porque soy la caridad. Y esa es la invitación que nos hace el Consolador prometido. El Consolador que dejó Jesús, que les dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré a mi Padre, y Él os enviará otro Consolador, para que permanezca eternamente con vosotros. El Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conoceréis, porque morará con vosotros y estará en vosotros. Pero el Consolador, que es el Santo Espíritu, que mi Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. El Consolador prometido llegó a su momento y empezó a darnos preguntas, pero también respuestas de qué somos, de dónde venimos, a dónde vamos y para qué estamos en el mundo.
qué debemos hacer. El Consolador está ahí y a través de las leyes morales nos da la muestra y el camino a nuestra perfección. Nos muestra también quién es nuestro guía y modelo. Nos muestra también cuál es la ley de causa y efecto, que la reencarnación nos da respuesta a muchas de nuestras penas, de los infortunios que tienen muchas personas, del dolor que sufren muchos y que nosotros no conocemos. Finalmente, los infortunios ocultos nos cuenta en el Evangelio, según el Espiritismo, y nos da un mensaje que es muy importante entenderlo, pero no solamente entenderlo, sino aplicarlo. Dice que había una mujer de muy buen aspecto, muy distinguida. Se notaba que tenía el poder económico, tenía las posibilidades económicas y que se hacía acompañar de una niña que también en su momento vestía modestamente como la madre. Y entran a una casa realmente humilde, una apariencia de donde le faltaba lo que en otras había abundancia y riquezas, pero en esa casa, sin duda, la conocen. Y cuando llega, la reciben con mucho respeto. Pero ¿a dónde se dirige? Y sube hasta el desván y allí está postrada una madre de familia rodeada de niños pequeños. Pero su llegada hace brillar la alegría por todos esos dolores. Lleva lo que necesitan, sazonando con palabras tiernas y consoladoras a esos protegidos que no son profesionales de la mendicidad. Aceptan el beneficio y no se sonrojan. El padre, a su vez, está en el hospital y en tanto aquel esté allí, la madre no consigue abastecer sus necesidades. Gracias a esa buena mujer, aquellos pobres niños ya no sentirán frío ni hambre, concurrirán a la escuela con abrigo. Y para los más pequeños, el seno que los amamanta no habrá de secarse, porque se está alimentando la madre. En la esquina la espera un carruaje, un verdadero almacén con todo lo que destina a sus protegidos, que reciben sucesivamente su visita. No les pregunta cuál es la creencia que profesa, ni cuál es su punto de vista, pues para ella todos los hombres son hermanos, son hijos de Dios. Concluido el recorrido, se dice a sí misma, comencé bien mi día. ¿Cuál es el nombre? ¿Dónde vive? Nadie lo sabe. Para los desdichados es un nombre que nada sugiere. No obstante, es el ángel de la consolación. Y por la noche un concierto de bendiciones en su favor se elevan hacia el Creador. Católicos, judíos, protestantes, todos oran y bendicen lo que ella hace. Bueno, ¿y por qué usa un traje tan sencillo? Para no ofender la miseria con su lujo. Muy bien, ¿no? ¿Y por qué se hace acompañar con su hija? Porque también su hija quiere hacer la caridad. Pero ella le dice y le aclara que, ¿qué puedes dar, hija mía, si no tienes nada que te pertenezca? Si yo le pusiera algunas cosas,
pues para que se las des a otros, ¿cuál mérito tendrías? En realidad, la que está haciendo la caridad soy yo. ¿Y eso qué merecimiento tendría? No es justo. Ahora bien, dispensar cuidados, aprender a hacer obras manuales que ayuden a esas familias, esa es una manera para proveer. Y ahí sí tiene el mérito propio. Así esa madre es una madre auténtica cristiana que forma a su hija en la práctica de las virtudes de Jesús. ¿Es espírita? ¿Qué importa? ¿Qué importancia no tiene? ¿En su ambiente? Sí, claro, en su ambiente. Es una mujer del mundo, porque su posición lo requiere. No obstante, allí no saben lo que ella hace, porque ella no busca otra aprobación que no sea la de Dios, y no la de los demás, sino la de su conciencia. Y en cierta ocasión, en una circunstancia fortuita, conduciéndose a su casa, conduciéndose a una de sus protegidas que vendía manualidades, cuando ésta la ve, la reconoció la benefactora, y la señora le dice: guarda silencio, no se lo digas a nadie. Así hablaba Jesús. Esta historia la trajo Allan Kardec, la colocó en el libro El Evangelio según el Espiritismo. En ese capítulo, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Ese es el mensaje final. Que nuestra mano no sepa lo que hace la izquierda, no sepa lo que hace tu derecha, significa que no tenemos que vanagloriarnos de lo que hacemos y de la ayuda que le ofrecemos a otros. Que hay instituciones que necesitan, sí, la divulgación de sus obras, claro, porque si no, no tendrían esas personas que quieren donar. Hay que darlas a conocer, pero sin orgullo, sin vanidad, sin mostrarse arrogantes, sino con la demostración de que podemos ofrecer nuestras manos, nuestro trabajo, sobre todo, no la limosna, si la queremos dar, la podemos dar, si la tenemos y tenemos la oportunidad de ofrecerla, claro, sí, pero sobre todo las manos de trabajo, de cargar a los niños, de cuidar al anciano, de proteger a esas personas que están en los hospitales, de visitar al que está en la cárcel. Por eso la historia de hoy, hay personas en la cárcel que sí fueron malas, porque lo reconocen, pero también con todo son hijos de Dios y también quieren transformarse y mejorar. Y como el caso que hoy comentamos de Martín, también se pueden transformar. Y yo pensaba, ¿será que en mis vidas anteriores tal vez no fui yo el criminal que actuó y afectó a muchos seres? Como yo sé que la guerrilla no tuvo la intención de matar a toda esa gente. Ellos querían hacer, sí, un daño al Estado, a parte de la empresa de petróleos, pero en ningún momento se les habría ocurrido que desafortunadamente el petróleo al derramarse por el río iba a terminar quemando a todas esas personas. Y esas personas que murieron quemadas, incineradas, ¿por qué tendrían que haber sufrido eso? Y los que vivieron, ¿por qué tuvieron que sufrir la pérdida de sus hijos, pero también las quemaduras en su piel? O Hugo Lan, su hermana, los golpes que recibió desde pequeño le desfiguraron su cuerpo, y todo ese sufrimiento que tuvo su hermana por amor a su hermano, se entregó a la prostitución, se entregó y la sociedad
no le supo ayudar, al contrario, la señaló, la envió a la cárcel, la obligaron y los obligaron a cometer un suicidio, que muy bien dicho por el padre Abad, no fue un suicidio, los obligaron a indirectamente a suicidarse, es decir, la sociedad lo llevó, la misma sociedad cometió un homicidio. ¿Quién podría explicar todos esos infortunios ocultos? Nada más y nada menos que la doctrina espírita, con los principios fundamentales de la reencarnación, la ley de causa y efecto, y a través de la comunicabilidad de los espíritus, tenemos mensajes que están albergados en el libro El cielo y el infierno. Se comunican suicidas, se comunican personas que creen estar en el infierno, personas que están felices, personas que ya están allá y que son realmente espíritus desencarnados, porque ellos y nosotros, los encarnados, somos los mismos, los mismos. Tenemos a Jesús, guía y modelo de la humanidad, y la transformación moral que nos ofrece la doctrina espírita, y el mensaje que nos deja Caritas. La caridad, porque solo la caridad es el camino que conduce a Dios. Dejo esta reflexión para que todos veamos en la oportunidad que tengamos los infortunios ocultos y no ayudar con el menosprecio, ni con el orgullo, ni con la cobardía de humillar, sino realmente porque nace del corazón. Con todo, muchas gracias. Ya no se hayan agotado ni dormido en el término de las historias. Bueno, agradecemos a Johnny con estas historias que a cada uno nos habrá dejado grandes enseñanzas. Le damos la palabra a don Germán. Bueno, gracias a Dios. No hay más palabras para decir. No se durmieron en el transcurso del... En verdad, mi querido Johnny, le agradezco de corazón la forma como nos ha dado a conocer los infortunios. Muy lindo todo esto, Johnny. Y lamento, en verdad, también de que una ausencia lamentable. Ojalá que algún día podamos entender la trascendencia de estar en el centro espiritual. Entonces le doy un saludo y un abrazo de hermano y de amigo, querido. Muchas gracias. Buena conferencia, muy bonito todo. Muchísimas gracias para todos y al mundo espiritual. Gracias por acompañarnos, por estar entre nosotros y con nosotros. Johnny, muchísimas gracias de corazón. Se lo doy de manifiesto. Muchísimas gracias. Gracias por la... Muy lindo. Sí, gracias por la motivación. Para terminar la actividad de la tarde de hoy, entonces invitamos a Rosita que nos haga la oración final. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a disponer para elevar nuestro pensamiento, agradecidos con nuestro Padre Dios por esa infinita bondad que ha tenido con nosotros de reunirnos en el día de hoy. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por este compartir con mis hermanos, tanto encarnados como espirituales, que nos han guiado en esta conferencia, en esta oración, en este evangelio, para que todo quede grabado en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Santísimo Señor, queremos encomendar a todos los que sufren, a todos los enfermos, a todos los que están en este momento en dificultades, Señor, para que su paz amorosa descienda sobre ellos en grande bendición. Recomendamos siempre estar en oración
y suplicar por todos los que sufren, porque hay guerras, porque hay tragedias, porque hay mucho sufrimiento en nuestros hermanos. Que la paz del Señor Jesús esté siempre con nosotros. Si es la voluntad de Dios, que así sea. Que así sea. Gracias, Rosina. Muchas gracias a todos por acompañarnos y que pasen un buen fin de semana.